es una época histórica de la civilización griega, que comprende aproximadamente desde la época de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., hasta el siglo I a.C. Las conquistas de Alejandro Magno a finales del siglo IV a.C. marcaron el principio de lo que llegó a conocerse como el helenismo, periodo de 3 siglos en los que el lenguaje y cultura griegos dominaron todo el área mediterránea. El reino más floreciente era Egipto, cuyo gran puerto, Alejandría, se convirtió en el centro intelectual y comercial del helenismo. A finales del primer siglo a.C., el mundo del helenismo sucumbió ante el poder de Roma, cuyo vasto imperio se extendió desde el Mediterráneo hasta las Islas Británicas. El rápido crecimiento del Imperio Romano fue posible gracias a los grandes proyectos de construcción. Magníficos acueductos llevaban agua a través de considerables distancias y se construyó una inmensa red de carreteras que unían todas las ciudades romanas. En muchos aspectos, la cultura romana era una continuación del helenismo. Aunque ambas tradiciones partían de formas idealizadas de la Grecia clásica, el arte romano tendía más hacia el realismo y la descripción exacta de los hechos históricos. La guerra civil y las invasiones bárbaras llevaron al declive y, finalmente, a la caída de Roma, aunque todavía hoy permanecen muchos legados de la cultura helenística y romana, como los meses del calendario, el alfabeto y muchos de nuestros conceptos legales. Se da paso a una filosofía con las características de un pensamiento ético, básicamente con 2 corrientes: el epicureísmo y el estoicismo. El epicureísmo se centra en la búsqueda de la felicidad mediante el placer moderado, no placer destructivo, es decir, placer en la ausencia del dolor y que construye la virtud, mientras que el estoicismo se centra en encontrar la felicidad en una sana cohesión entre el yo personal, en la naturaleza y en la virtud de la sabiduría. Biografía de Epicuro. Epicuro fue un filósofo griego cuya vida transcurrió entre los siglos IV y III a.C. Nació en la isla de Samos, pero pronto viajó a otros lugares. A los 35 años se estableció en Atenas, allí fundó su propia escuela de filosofía conocida con el nombre del Jardín. La escuela de Epicuro era famosa no solo por la enseñanza de la filosofía, sino también por el cultivo de la amistad y por la participación no solo de hombres como era normal en otras escuelas de filosofía en Grecia, sino también de mujeres. Epicuro tenía una visión hedonista de la vida. La palabra hedonista procede del vocablo griego hedone, que significa placer. Efectivamente, para Epicuro la felicidad se reducía al placer y a la ausencia de dolor. Para Epicuro la felicidad consistía fundamentalmente en alcanzar un estado de placer reposado y duradero donde las penas y las preocupaciones que perturban nuestra paz se viesen minimizadas o diluidas. Por supuesto que eso no quería decir que tuviera que renunciar a los placeres de la buena mesa y el buen vino, pero sí que era necesario ordenarlos y supeditarlos al máximo placer, el bienestar físico y espiritual duradero. Epicuro utilizó una extraña palabra para referirse a ese estado de paz y felicidad: ataraxia. Alcanzar la ataraxia era encontrar la verdadera felicidad, pero, ¿cómo lograrlo? Epicuro pensaba que lo que nos impide ser felices es fundamentalmente el miedo. Estoicos. El estoicismo es uno de los movimientos filosóficos que dentro del periodo helenístico adquirió mayor importancia y difusión. Creado por Zenón de Sitio, en el 301 a.C., los estoicos actúan conforme a la naturaleza, y así encuentran la felicidad. Según los estoicos debemos respetar la naturaleza. Ni una sola hoja se cae sin la voluntad del Logo universal. Según los conceptos expresados de estoicismo y epicureísmo, ¿por cuál sistema ético de los dos antemencionados se inclina usted? Bueno, con respecto a los epicúreos, que radicaban más que todo en el análisis o la búsqueda de la felicidad a través del placer, y los estoicos a través de la virtud. Creo que el placer no es malo siempre y cuando se sepa llevar, siempre y cuando los seres humanos no nos vayamos a los extremos y siempre se use o se haga uso de la razón para tratar de llevar la vida por el sendero o por el camino del bien y de la verdad, siempre. Pero si tenemos que decidirnos entre el uno y el otro, creo que la cultura de hoy en día, la juventud de hoy en día, debería practicar más el estoicismo, rescatar los valores, rescatar la virtud,
rescatar de pronto todos esos conocimientos acerca de la parte humana del hombre que se han perdido. De pronto el placer ha hecho que nos desprendamos un poco de esa virtud y eso no está bien. No podemos dejar de vivir sin lo uno y sin lo otro porque ambas cosas son necesarias, pero siempre teniendo en cuenta los valores y las virtudes del ser humano, que eso al final es lo que a la juventud y a las personas nos lleva hacia el buen camino. Importante según nuestra vida cotidiana sobrellevar el placer de una forma racional y por qué. Hay que llevarlo de manera racional, efectivamente, porque el ser humano, por esencia, tiene que usar la razón. Si el ser humano no usa la razón, está actuando como actúa un animal, con pasiones, con esa libertad desmedida, lo que nos hace diferentes de los demás seres vivientes de los demás seres vivientes es precisamente eso, que tenemos la posibilidad de pensar, de analizar y de poder racionalizar cada actitud y cada acto de nuestra vida. Si nosotros no utilizamos la razón y si no empleamos ese conocimiento a través de las decisiones que tomamos, entonces esas decisiones pueden estar enmarcadas en el error. Y la razón nos permite precisamente evitar caer en ese error. Porque nuestra vida debe estar en cohesión con la naturaleza y encontrar el valor necesario en el medio en que vivimos para adaptarnos en las circunstancias. La naturaleza es la que nos ofrece absolutamente todo lo que tenemos. Sin la naturaleza no somos nada y no somos nadie, porque es la que nos proporciona la comida, nos proporciona el hecho de respirar, de vivir. La sola existencia nuestra como ser humano depende de la naturaleza. Apropiarnos de las circunstancias radica esencialmente en que no todas las cosas que nos ofrece la naturaleza son como nosotros la queremos o como nosotros la pretendamos. A veces se presentan circunstancias en la vida que debemos sobrellevar y que debemos manejar, pero la misma naturaleza nos enseña y nos presenta las oportunidades y las facilidades para que podamos darle solución a los interrogantes y a las circunstancias que se atraviesan en el camino. Entonces, principalmente lo que tenemos es que hacer uso de ese conocimiento, hacer uso de esa relación humano-naturaleza para poder llevar a cabo ese plan de vida, ese proyecto de vida y poder actuar encaminados y de la mano con ella. De esa manera podemos solucionar y vamos a poder vivir feliz, acomodándonos a las situaciones, no siendo permisivos y no siendo de pronto resignados a lo que nos toque, pero sí en muchas ocasiones tratar de utilizar ese conocimiento para ser mejores cada día, para luchar con lo que la misma naturaleza nos ofrece. Y estoy segura que si nosotros nos acomodamos y logramos respetar también la naturaleza y todo lo que ella nos ofrece, de esa manera también nosotros vamos a tener una vida satisfactoria. Según usted, ¿cuál es el principio o origen del conocimiento? El principio del conocimiento es la razón. Sin la razón no somos nadie. ¿Y por qué no somos nadie? Porque la razón es lo que nos permite distinguir, diferenciar entre el bien y el mal, entre actuar por este camino o el otro, entre buscar lo más favorable o lo menos favorable. Es la razón la que nos lleva o la que nos conlleva a lograr tomar buenas decisiones. Es la razón la que nos permite controlar nuestras pasiones y controlar también esos deseos desmedidos de querer actuar de una manera, pero en exceso. La razón nos permite tener cierto control en las actuaciones, en las actitudes que nosotros queremos o queramos desempeñar en nuestra vida. Teniendo en cuenta lo expresado por los filósofos, actualmente, ¿cuál ha sido el papel del hombre frente a su mundo social y cultural? Ya. Bueno, el hombre ha sido un poco egoísta con su mundo social y cultural. El hombre inició desde una etapa primitiva con la satisfacción simplemente de sus necesidades, con culturas un poco diferentes a las que actualmente tenemos, donde simplemente ellos luchaban por buscar la comida del día a día, por tener un techo donde dormir, pero vemos que con el transcurrir de los años, con el transcurrir del tiempo, ya el hombre fue evolucionando social y culturalmente. Ya no hablamos de las casas de cambuche, por ejemplo, sino que hablamos de lo que vemos hoy en día, las grandes edificaciones. Entonces vemos que de igual manera la cultura del hombre comienza a transformarse porque depende del medio donde tú nazcas,
depende del medio donde tú te relacionas, así también va a ser tu cultura. Hay múltiples o diversidad de culturas en nuestro país y diversidad de culturas en el mundo. Entonces el papel que tiene o que ha desempeñado el hombre a través de la historia y a través de la filosofía ha sido principalmente eso, la evolución, ser caracterizado por ser un hombre racional. Sin embargo, el hombre también ha sido responsable de muchas de las catástrofes y de muchas de las situaciones y de las irregularidades que han sucedido a través de la historia, porque se han sobrepasado los niveles racionales y se han dejado llevar más por las pasiones y por esos aspectos que de una u otra manera solamente lo han desequilibrado a ellos. De ahí que se desprendan las guerras, las luchas por el poder, y es eso lo que tenemos que criticar hoy en día. No podemos poner nuestras pasiones por encima de la razón. Siempre la razón tiene que estar por encima de todo, porque es ella la que nos va a permitir actuar de una manera coherente y de una manera consciente, sin romper las reglas de la naturaleza y sin romper los derechos y las reglas de los otros seres humanos. Tenemos que respetar y aprender a vivir en pro del beneficio de nuestras comunidades.